Bueno, vamos a empezar con nuestro ejercicio de hoy en 3D. Pues es la descomposición de A en dos moléculas de B en un reactor tubular. Entonces vamos a explorar y les voy a enseñar a dibujar un reactor en COMSOL. Entonces, esto es un poquito diferente. Vamos a ir al asistente de modelo. Vamos a seleccionar un modelo 2D axisimétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un eje de referencia y a partir de ese eje él va a generar superficies que son tangentes a ese eje. Entonces, el eje de referencia va a ser el centro de nuestro reactor tubular. Listo, entonces para este caso no vamos a agregar nuestra hermosa llamada física de ingeniería de las reacciones, sino que vamos a agregar otras. Vamos a analizar el perfil de velocidad, entonces necesitamos la física de flujo de fluidos. Vamos a agregar flujo laminar. Pues si queremos podemos agregar turbulentos o deslizantes, como lo preferamos, pero para el ejemplo funciona bien el flujo laminar. También vamos a agregar otra física que es de transporte de especies químicas que nos integra todo lo que aprendimos en transferencia de masa. Vamos a mirar el transporte de especies concentradas porque están en alta concentración al interior del reactor. Listo. Vamos a la parte de estudio ahora y lo que vamos a hacer es un estudio estacionario. Botón hecho. Bueno, listo. Vamos a empezar por la parte de parámetros y de variables. Entonces, como ustedes saben, vamos a agregar los parámetros tal cual lo hacíamos en nuestros modelos terodimensionales. Entonces, para este caso son los parámetros de disociación. ¿Qué tenemos acá? Tenemos viscosidades, presión, la temperatura ambiente, difusividad de A en B, los pesos moleculares, porque estos se incluyen en el modelo, la presión en la entrada, que es una condición de frontera en el flujo, tenemos la fracción molar, que también es una condición de entrada cuando se trabaja en geometrías, y tenemos pues algunos otros parámetros, por ejemplo, el radio y el largo del reactor, que eso es lo que nos va a permitir dibujarlo ahorita, ¿vale? Listo, tenemos los parámetros, ahora seguimos con las variables. Clic derecho en definiciones, variables, y las importamos de nuestro archivo. ¿De cuál archivo? De variables. Tenemos tres. Nuestra función de la temperatura, que es el Kf, y nuestra definición de la velocidad de reacción, que está en términos de Kf y de la fracción molar de A. Bueno, listo. Ahora vamos a insertar la geometría. Entonces la geometría es como dibujar. Lo que vamos a hacer es darle clic derecho al botón de geometría y él nos pregunta, ¿qué figura quieres dibujar? Entonces vamos a tomar un corte transversal de la sección de reacción. Eso se ve como un rectángulo. Entonces, ¿qué ancho va a tener este rectángulo? Esto ya lo definimos en la parte de parámetros. Va a ser W0. ¿Y qué altura va a ser L0? También está en la parte de parámetros. Apenas le definamos estos dos parámetros, le damos clic en construir todos los objetos. Y ya, nos construye nuestra placa del reactor. Entonces la entrada va a quedar por acá, de la mezcla reactiva, y la salida va a quedar por acá. ¿Listo? Ahora vamos a agregar la manera en que queremos que nos resuelva la integral de contorno. Entonces para esto nos vamos a definiciones y nos vamos a la parte de acoplamiento de componente. Vamos a resolverlo un poco simplificado como un promedio. Entonces acá lo que tenemos que hacer es seleccionar el contorno en donde va a empezar la resolución. Entonces va a empezar desde acá, que es el contorno número 3. Y ahora vamos a a calcular la integral en geometría girada. ¿Qué significa esto? Que él va a tomar secciones circulares a lo largo de nuestra trayectoria. Ahora vamos a empezar con la parte del flujo de fluidos. Entonces, para el flujo de fluidos, lo primero que se hace es seleccionar acá, donde dice propiedades de flujo de fluidos, en la ventana de la física de flujo laminar. Entonces, vamos a seleccionar cómo queremos que nos calcule la densidad y la viscosidad. Entonces, la densidad, hay una fórmula que él trae por default cuando se trabaja flujo laminar, que es esta de acá. Y la viscosidad la definimos nosotros dentro de nuestros parámetros. La definimos como eta. Pascales por segundo. Pas, para que no se les olvide. Ahora bien, después de esto hay que indicarle por dónde va a entrar el fluido en nuestra geometría. Para esto nos vamos a ir a la parte de física, le damos en contornos y vamos a cliquear entrada. Pues ahí yo ya la tengo porque como que la acabé de hacer. Listo. En la parte de entrada tenemos que seleccionar exactamente por dónde va a entrar el fluido. El fluido va a entrar por acá. ¿Listo? Y en la condición de contorno, no sé, ¿se acuerdan que yo les había comentado que al principio vamos a tener una presión de entrada?
Entonces la condición va a ser del tipo de presión. Y lo que vamos a ponerle es cuánto es esa presión, que la tenemos definida en los parámetros como la presión de entrada. Ya le dijimos por dónde se entra el fluido. Ahora hay que comentarle a COMSOL por dónde sale el fluido. Para esto nos vamos a contornos, ya no vamos a seleccionar entrada, sino que vamos a seleccionar salida. Y vamos a decirle en nuestra geometría por dónde sale. Si entró por acá, es probable que salga por acá, ¿no? Entonces le damos clic. En este caso no es necesaria una condición de frontera, con únicamente la condición de presión de entrada es suficiente, pero podemos decirle que es flujo normal. ¿Qué significa esto? Que no se devuelve. Eso es lo que significa el flujo normal. Ya cuadramos lo que es la parte de fluidos, diciéndole dónde queda la entrada y dónde queda la salida. Ahora vamos con la parte de transferencia de masa. Entonces esto es transporte de especies concentradas. Listo. Entonces lo que tenemos acá es que escoger el mecanismo de transporte. ¿Qué mecanismo? Les comentaba en el webinar, el de Maxwell-Stefan es el que se ajustaba pues, a nuestros propósitos. Ahora bien, viene la parte de las especies. Entonces expandimos la parte de variables dependientes y seleccionamos nuestra fracción de masa de cada especie. Eso está definido en los parámetros como WA para la especie A y WB para la especie B. Ahora él nos pregunta de las especies la restricción de masa. Podemos dejarlo en términos de la especie A o en términos de la especie B. A mí me gusta dejarlo en términos de la especie que se produce. Eso es como recomendación. Tip. Esta era la configuración inicial del transporte de especies. Ahora nos vamos a analizar el fenómeno de difusión, que es un poquito como yendo en el zoom del transporte de especies concentradas. Entonces, ¿qué se define acá? Se tiene que definir cómo él va a calcular el campo de velocidad. Entonces, el campo de velocidad, lo mejor es que nosotros, como no tenemos ni idea, le dejemos que él calcule su campito de velocidad. La temperatura es la temperatura ambiente, que ya está definida en nuestros parámetros como TATM. Y la presión también la vamos a definir por el usuario, que está definida con la presión atmosférica, que es P atmosférica. Listo, entonces si inmediatamente le damos esta presión, él va a asumir que a la salida del reactor va a salir a presión atmosférica y que a la entrada entra PIN. ¿Listo? Ahora, la masa molar de los componentes también está definida en los parámetros y esto sí es necesario ingresarlo para el cálculo de la densidad, como lo veíamos en el modelo. Entonces, la masa molar de A es MA y la masa molar de B es MB. Ahora, esto sí lo vimos en masa o en fenómenos de transporte, que es de qué depende la difusión de ciertas especies en otras, de la difusividad. Entonces, la difusividad se ingresa en esta matriz, que es la matriz de coeficientes de difusión. Entonces, básicamente es definirle cómo tenemos nosotros nuestra difusividad. ¿Por qué una matriz? Porque ahorita va a hacer cálculos tridimensionales. Entonces necesita como, no la difusión, sino una matricita de difusiones, que básicamente es una sola difusión. Pero bueno, se le pone así. Entonces hasta este punto ya tenemos configurado lo que es flujo y lo que es fenómeno de transporte. Ahora nos falta ingresar nuestra reacción, que es el objetivo del curso. Entonces para esto ya no tenemos nuestra física de reacciones, sino se ingresa de otra manera. Entonces entramos a la parte de física, dominios y agregamos una reacción en la parte de reacciones. Listo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es decirle en dónde va a ocurrir nuestra reacción. Esto es sencillo porque la reacción ocurre en todo el reactor. Entonces, sencillamente le damos clic en el reactor y ahí va a ocurrir la reacción. Ahora bien, ¿cómo está definida nuestra velocidad de reacción? Eso ya lo tenemos escrito en los parámetros como -RA. -RA ya te incluye todo, te incluye la constante que depende de la temperatura, te incluye la estequiometría de la reacción, porque tú la defines como K por CA al cuadrado, algo así. Entonces ahí ya estás dando por hecho que una de te produce dos, si fuera una reacción elemental, algo así. ¿Vale? Bueno, ya tenemos nuestra parte de reacciones, ahora vamos con unas cositas más complejas. Ahora tenemos que indicarle cuál es la concentración de entrada de la especie A, que es la especie reaccionante. Para esto nos vamos a la parte de contornos y le vamos a poner una fracción de masa en la entrada. Listo, entonces él nos pregunta en qué parte de su geometría está la entrada. Es que se le olvida, es como bobito. Entonces la entrada está acá, ¿cierto? Por ahí entra. Y lo que vamos a decirle es que la especie A va a entrar. ¿Cuánto va a ser la fracción molar de entrada? Ya la definimos en los parámetros como WA en la entrada. Cuando trabaja
Cuando trabajamos con la física de transporte de especies concentradas, también es necesario agregarle un flujo saliente, sin ninguna condición, solamente indicarle en dónde queda el flujo de salida. Entonces, esto ya lo sabemos hacer, se lo indicamos. Queda ahí, ahí, ahí. Dale, tú puedes, acá. Este es el flujo de salida. Cuando trabajamos con geometrías, en COMSOL siempre hay que hacer algo que se llama el mallado. Entonces, para hacer el mallado, nos vamos a la parte de mallar 1, clic derecho y agregamos un mapeado. En el mapeado, lo que vamos a hacer es, como nosotros no tenemos idea de mallado, vamos a decirle a él que nos ayude a generar ese mapeado a través de una distribución. Entonces, la distribución te va a preguntar desde dónde hasta dónde va su geometría. Iría desde acá hasta acá. Y te pregunta cuántos elementos quiere que nosotros partamos, mejor dicho, que nosotros partamos la geometría. Entonces lo vamos a partir en 100 elementos. Ya la tenemos, digamos que mallada en un sentido. Ahora la vamos a mallar en el otro sentido. Para eso, agregamos otra distribución, clic derecho, distribución, y le decimos en dónde arranca el mallado. El mallado en este caso va a arrancar hacia allá. Y pues le decimos cuántas secciones queremos. Si le ponemos 100 acá también, nos va a generar una malla de 100%. Y esa es una bastante compleja y se va a demorar eternidades en construirla. Entonces yo le pongo un poquito menos, le voy a poner 10. Ya está mallada en una dirección y en la otra que sea un poquito más chamboncita la malla. La parte final del mallado es como la más abstracta. Lo que nos toca hacer es adicionar una capa límite. ¿Para qué se adiciona la capa límite? No tengo idea. Pero hay que adicionarla siempre que se trabaje en geometrías, ¿vale? Agregamos la capa límite y nos vamos a propiedades de las capas límite. Acá le decimos en qué contorno se va a agregar la capa límite. Entonces se agrega siempre en la entrada del redactor. Y esta capa límite tiene unos parámetros, que es por ejemplo el número de capas, el factor de estiramiento, el grosor de la capa y el factor de ajuste. Esto sí es una plantilla que les voy a dar cuando se trabaja en redactores PFRs. Entonces se le pone al número de capas límites 3, al factor de estiramiento 1.3 y el factor de... Bueno, se le pone manual, porque lo vamos a poner nosotros, y va a ser 4/500. Esto guárdenlo. Esta configuración de la malla es igual cuando trabajamos rectángulos, ¿vale? Entonces que no se les olvide eso. Bien, ya hemos terminado de ingresar todo lo de flujo, todas las condiciones de fronteras, todo el mallado. Ahora vamos con el estudio. Entonces para el estudio nos vamos acá al estudio. Y acá vamos a decirle que no nos genere esos gráficos por defecto directamente, que ya les había comentado que probablemente no tenga sentido físico. Y damos clic en el botón calcular. Esperamos un momento. No voy a cantar, ni siquiera se me va a ocurrir que cantar. Entonces voy a esperar. Listo. Cuando aparece negra es que ya calculó. ¿Cómo funciona esto? Primero tenemos que generar los valores que nos interesaría graficar. Y después los graficamos. Entonces la generación es la parte aburrida. Para la generación nos vamos a la parte de resultados y le agregamos en más valores derivados. Y en este caso le ponemos un promedio de línea. Hay otras maneras de generar valores, pero esta es la que funciona y la que me funcionó. Entonces vamos a ponerle acá el contorno en donde vamos a generar los valores. Después de colocar este contorno, vamos a seleccionarle qué valores me interesa que genere. Entonces acá le ponemos, por ejemplo, en flujo laminar, pues podríamos colocar lo que quisiéramos, pero como estamos haciendo un análisis de ingeniería de las reacciones, nos interesa es la concentración de las especies en primera instancia. Entonces aquí en la especie de W, que es lo que se genera en la reacción, podemos decirle que nos genere datos de la fracción de B. Esto ya me indica todas las variables de avance y conversión del reactor. Ya seleccionamos nuestra expresión. Ahora vamos a llevar esos valores a una tabla. ¿Cómo se hace esto? Clic derecho, promedio de línea, y evaluamos una nueva tabla. Ahora bien, vamos a la parte de resultados y hacemos una evaluación global. En promedio de línea, lo que hicimos es añadir la expresión que queremos evaluar. En la evaluación global, le escribimos el comando de evaluación. ¿De qué depende este comando? Este es average op. Average op es lo que te dice como
en relación al global cuánto vale tu parámetro WB que estás evaluando. Esto es un comando que siempre se agrega y tú acá le cambiarías, si no estás evaluando WB, el símbolo del promedio de línea que estuvieses evaluando. En este caso sí es WB. Bien, esta parte es un poquito abstracta, pero hay que hacerla. Ahora lo que vamos a hacer es la evaluación de esto, que se hace a través de clic derecho, evaluar, tabla 1. Ahora vamos a ir a la parte de resultados y le vamos a dar más conjunto de datos y vamos a seleccionar nuestra revolución 2D, que es lo que queremos graficar, los circulitos a lo largo del reactor. Bien, teniendo esta opción habilitada, la dejan quietica y vamos a añadir nuestro primer grupo gráfico tridimensional, que es la parte chévere de la simulación. Entonces ahí está nuestro primer grupo gráfico tridimensional acorde con la revolución 2D. Entonces vamos a decirle que nos grafique porcioncitas de ese grupo gráfico. Entonces, ¿cuántos planitos? Vamos a decirle, grafíqueme 10 planitos. Y acá él me pregunta, ¿de qué le grafico sus planitos? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la velocidad. Podemos llevarlo a la parte gráfica directamente. Y él nos genera la porción o la magnitud de velocidad. Pero bien, esto no se entiende nada, porque finalmente está como muy compacto todo. Lo que yo quiero que ustedes vean es que podemos graficar muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en la especie B, nosotros le habíamos dicho que nos graficara la fracción de masa de esa especie. Entonces lo llevamos a la parte gráfica. Y ahí lo tenemos. Ahora bien, para apreciar mejor esto, lo que se hace es mostrarle, es que nos muestren no los planos YZ, sino los planos XY. Acá él nos muestra unas pocas secciones a lo largo del reactor de la fracción molar de la especie B. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que al principio del reactor la concentración o la fracción de masa de la especie B es mínima. Y al final del reactor esa concentración o esa fracción molar sube. Entonces es interesante ver como todo el perfil. Podemos tener otra perspectiva, si lo quisiéramos, o podemos tenerla desde el ángulo que queramos. ¿Listo? También podemos jugar acá por si necesitan algún zoom o alguna otra visión. Y lo más bonito es que podemos graficar lo que queramos que esté incluido en estas físicas. Entonces, por ejemplo, en flujo laminar, no sé si algunos hayan visto fluidos, yo creo que la mayoría ha visto fluidos, podemos graficar la tasa de cizalladura o el esfuerzo cortante, o también en el campo de velocidad, por acá está la velocidad en alguno de los componentes, podemos graficar densidades, lo que queramos. Hay una que me encanta que es el número de Reynolds, espera, lo buscamos. Yo sé que estaba. Número de Reynolds de la celda. Entonces lo agregamos y lo llevamos a la parte gráfica. Ahí nos grafica porción número de Reynolds de la celda. Entonces ven que ahí ya se ve todo el perfil de velocidades con solo el número de Reynolds y que al principio la velocidad, pues la velocidad siempre es mayor al interior del reactor, pero al final se hace aún mayor porque aumenta el número de moles. Entonces esta parte me parece súper chévere. Esto es para un reactor isotérmico. Entonces la idea es que ustedes exploren todas las cosas que pueden graficar en tres dimensiones. Bien, ahora estas gráficas de acá se pueden exportar a imágenes fácilmente haciendo clic en la fotico. Apenas ustedes hacen clic en la fotico, él les pregunta, ¿cómo la quieres exportar? ¿Como un PNG? ¿Como un archivo? ¿La quieres copiar directamente a tu portapapeles? Como quieras. Entonces es súper fácil de hacer la exportación de estos resultados. Bueno, listo chicos, esto es la parte de una primera introducción a lo que es el modelamiento de reactores isotérmicos en 3 dimensiones. Este es un reactorcito tubular, muy sencillo, con un corte axisimétrico. Vamos a pedirle que nos grafique otra cosa de puro desparche, por ejemplo en transporte de masas concentradas. Lo que podemos decirle, por ejemplo, de la especie A no la hemos visto. Entonces que nos grafique la concentración molar de la especie A. Y lo llevamos a la parte gráfica. Y ahí tenemos la concentración molar de la especie A, que en un principio es gigante. Y después disminuye porque se está desapareciendo y se está generando la especie B. Entonces ahí ya tenemos todo el perfil generado. Último fotico. ¡Oh, linda, qué lindo! Listo. De esta manera concluye esta parte tridimensional. Espero que les sirva mucho. Acuérdense, apliquen las plantillas de mallado siempre que trabajen con reactores tubulares
y apliquen siempre el algoritmo para la generación de estos gráficos, que es primero evaluar el promedio de la línea, generar la tabla y hacer la evaluación global. Esto es algo abstracto, pero son unos pasos que hay que seguir y cuando uno ya se lo sabe es simplemente aplicarlo a los otros casos de reactores tubulares. Vale chicos, esto ha sido toda la sesión práctica del día de hoy. Mañana estaremos trabajando lo que es ya estos modelos tridimensionales, pero en reactores no isotérmicos, que es nuestro ejercicio de los NOx, la última parte. Entonces espero que estén muy bien.